Bienvenidos a nuestro trabajo de investigación en el cual nosotros hablaremos un poco acerca del chikungunya. Dividimos nuestro trabajo por capítulos, así la información es un poco más digerible y podemos abarcar todos los contenidos. A su vez, quiero mencionar que los estudiantes se encuentran en la parte posterior de este video y pues esperamos poder cumplir con todos los objetivos de la nómina. Bueno, como introducción, podemos empezar hablando un poco acerca de que día a día estamos expuestos a una innumerable cantidad de virus. Muchas veces estos causan patologías muy difíciles de tratar. En algunos casos, estos pueden llegar hasta crear pandemias. Se sabe que los virus se propagan de una manera muy rápida y eficaz. Esto puede ser a partir del aire o puede ser a partir de otros factores, como un agente patógeno que va a llegar la enfermedad a las diferentes poblaciones. Sabemos también que una infección puede formar parte de una masa, puede formar parte de toda una población o inclusive hasta naciones. Como es el caso del chikungunya, un virus transmitido a partir de la picadura de la Aedes aegyptis, un mosquito portador de diferentes enfermedades y que produce afecciones tanto a nivel muscular como a nivel cutáneo, y ha sido el causante de mucha controversia a lo largo de los últimos años. Realmente todo esto depende de muchos factores, entre los cuales podemos mencionar en sí la calidad de vida de las personas, debido a que este mismo factor es el que desencadena cómo el mosquito se va a hacer presente y en qué cantidad. Se sabe también que en países de tercer mundo, en áreas rurales, este mosquito está mucho más frecuente que en un país, tal vez, digamos, de primer mundo con una urbanización muy buena. Ok, empezamos a hablar ahora del capítulo 1, el cual es el planteamiento de nuestro problema. Como punto 1.1, vamos a hablar acerca de la situación problemática y queríamos hacer un énfasis en hablar acerca de El Salvador, debido a que chikungunya representa un problema de salud pública, el cual actualmente es conocido como una enfermedad que, como mencionaba anteriormente, es transmitida por el mosquito Aedes aegyptis. Y realmente las personas no suelen tener una gama de síntomas, sino que la mayoría de veces se presenta como una severa afección muscular. Y esto alrededor del 3.1% al 25%, las personas son asintomáticas. También es importante mencionar que la mortalidad de esta enfermedad es sumamente baja, llegando al por lo menos 1% de estas personas. Al mismo tiempo, sabemos que esta enfermedad puede llegar a internar a una persona y todo depende en sí de su sistema. Pero realmente si los síntomas son tratados a tiempo, no hay mucho problema y realmente se puede tratar todo de manera correcta. Sin embargo, si no se trata, en algunos casos sí puede llegar a ocasionar la muerte. Como enunciado del problema, tenemos cómo ha influido el chikungunya a la salud pública a nivel nacional y qué medidas se han tomado para evitar su propagación y tasa de muerte. Como objetivos tenemos los generales, que es analizar el discurso público hacia las personas de parte de las instituciones de salud de El Salvador, lo cual va a proporcionar herramientas que influyen en la sociedad salvadoreña acerca de la propagación del chikungunya. Objetivos específicos: recolectar información estadística precisa para el análisis de la enfermedad salvadoreña, así como clasificar las zonas de mayor riesgo de propagación de chikungunya por medio de los datos estadísticos recolectados, establecer la eficacia de las medidas de prevención de enfermedades de chikungunya. Ok, ahora en cuanto a la justificación, quería hacer un pequeño énfasis en ciertos factores de esta. Y es que la enfermedad del chikungunya abarca a todos los salvadoreños en todos los aspectos de la vida, debido a que esta enfermedad no tiene una persona específica a la que va a atacar, sino que puede atacar a cualquier persona, ya sea de un estrato rural o un estrato urbano. Y es entonces que se produce que su método de contagio sea tan eficaz. Esta enfermedad lleva una serie de complicaciones a la salud y realmente es muy importante que sea tomada en serio y que las instituciones de salud den la información necesaria para que las personas acudan a los centros de salud y puedan ser tratadas de manera correcta. Los datos estadísticos sobre la enfermedad a nivel nacional, la educación y la participación del Estado con el fin de que los salvadoreños puedan concientizarse y tomar las medidas para prevenirla.
Además, en este documento vamos a ver un poco acerca de qué es lo que hace el sistema de salud para combatir esto, ya que sabemos que realmente tenemos muchas deficiencias y queremos saber qué deficiencias tenemos que atacar si queremos llegar a tener un conocimiento real de todo esto y cómo podemos hacer para tener un buen cuidado de nuestra población y nuestros hogares. A nivel nacional, nuestro sistema de salud no es muy completo, es por eso que se debe mantener un buen cuidado y aseo en nuestros hogares. Desafortunadamente, aún quedan secuelas de la enfermedad después de que tomar un tratamiento adecuado. Para lograr disminuir la cantidad de síntomas en los pacientes, se tomará en cuenta los datos a nivel nacional e internacional sobre el estado de los pacientes en estado ya sea leve o grave y en distinta información para comparar ya sea en fecha, cantidad, personas con la enfermedad o fallecidos. A pesar de los numerosos casos de chikungunya destacados en el año donde se propagó esta enfermedad de manera rápida, en la actualidad aún sigue siendo una enfermedad donde se hacen investigaciones, charlas, asimismo, no descuidar las medidas de prevención y seguimientos estadísticos de las enfermedades que rodean a la población salvadoreña, como lo es el chikungunya. Así como mantener siempre, lograr que los establecimientos de salud mantengan tanto como carteles, así como también unas charlas hacia pacientes que ya han tenido la enfermedad para poder cuidar a sus familias para que no pueda volver a darse esa propagación de chikungunya de una manera tan fuerte como fue en el año que se dio esta enfermedad. Sin más que agregar, los dejo con el capítulo 2, que es el desarrollo del trabajo bibliográfico. Muchas gracias. Tenga un buen día, ingeniera. A mí me corresponde la explicación del desarrollo del trabajo bibliográfico correspondiente al capítulo 2. Bueno, tenemos como primer punto los antecedentes de la enfermedad del chikungunya. Bueno, sabemos que el chikungunya es causado por el ARN alfavirus, abreviado como CHIV, perteneciente a la familia de Togaviridae. Desde 1953 se ha vuelto popular en África y Asia, y recientemente también se ha sucedido en las Antillas en América. Se envía CHIV para los dos vectores, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Los seres humanos son el principal hospedador de la enfermedad en el periodo popular. Después de 3 a 7 días de incubación, el hospedador presenta fiebre, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones como primeros síntomas en el hospedador. Bueno, tenemos que el 27 de junio de 2014 el CDC confirma los primeros casos de chikungunya en El Salvador, así resultando 5 de 6 muestras de suero enviadas el 12 de junio del mismo año. Del 4 al 7 de julio de 2014 igualmente, MinSal publica los lineamientos técnicos para la ejecución de la Jornada Nacional estratificada por dengue y chikungunya, ya que debemos de saber de que otra enfermedad presente era el dengue. Bueno, tenemos que del 23 al 26 de agosto de 2014, el Ministerio de Salud publica los lineamientos técnicos para la tercera Jornada Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades Presentes, dengue y chikungunya. Bueno, aquí podemos ver el proceso de crecimiento de los criaderos y, bueno, del zancudo, que es el principal, es el transmisor de dengue, chikungunya y zika. Vemos que inicia por huevos, continúa por larva, seguidamente por pupa y últimamente por el zancudo adulto. Ok, luego vamos con el siguiente punto, que es las medidas de tendencia central. Como medida, la primera medida a tomar en cuenta es la media, ya que es de suma importancia, porque en esta medida nos va a indicar un promedio de los datos que tenemos. En esta forma, esta toma en consideración todas las puntuaciones y la cantidad de valores que se van a efectuar. Cuando nos referimos a datos relacionados con la salud, tomamos a consideración datos de una muestra de pacientes o de un índice de una enfermedad, solo por mencionar un par de ejemplos. Sin embargo, la media,
puede llegar a ser determinante para la correcta administración de los datos en los hospitales o centros de salud. ¿A qué nos referimos con esto? De que si no tenemos un dato correcto y concreto, podemos tener una mala administración de los pacientes ingresados en el hospital o la administración de los medicamentos. Bueno, como un ejemplo de un caso a efectuar utilizando la media sería calcular el promedio de pacientes ingresados por chikungunya en el último mes en el Hospital Rosales, de la cual obtendríamos un dato en concreto que nos ayudaría a establecer el orden de los registros médicos en el hospital. Bueno, luego tenemos las medidas de dispersión como siguiente punto. Bueno, tenemos una tabla de datos con personas que confirman el cuadro de chikungunya proporcionada por la Universidad de El Salvador de la mano con MinSal. Bueno, tenemos aquí, si podemos observar, tenemos la tabla que es la población de investigación y las tenemos divididos por rangos etarios o grupos etarios. Los tenemos de 0 a 2 años, de 2 a 10 años, de 11 a 20 años, de 21 años a 60 años y mayores de 60 años. Y los hemos dividido en 3 columnas, como pueden observar, masculinos, femeninos y el total. Bueno, en este caso vamos a omitir los masculinos y los femeninos, vamos a tomar el total. Bueno, tenemos que de 0 a 2 tenemos el total de 31, de 2 a 10 años tenemos el total de 51, de 11 a 20 años tenemos el total de 62 y de 21 a 60 años tenemos el total de 134 y mayores de 60 años tenemos 28, disculpen. Bueno, esta fuente fue otorgada por las unidades comunitarias de salud de Santa Lucía en Ilopango y Tejutla en el periodo de septiembre de 2014. Bueno, por medio de esta tabla podemos interpretar las medidas de dispersión, así se podrá obtener las diferentes medidas de dispersión que mencionaremos seguidamente. Bueno, tenemos un punto muy importante, la marca de clase. La importancia de la marca de clase es saber la distancia que hay entre intervalos, es decir, de 0 a 2, de 2 a 10 y seguidamente. Bueno, luego tenemos la frecuencia absoluta. ¿Por qué es útil o importante la frecuencia absoluta? Es útil para saber las características de una población o muestra. Bueno, aquí tenemos la fórmula base para poder calcular variancia, desviación, coeficiente de variación y desviación media. Ok. Sabiendo esto, vamos a aplicar los procesos que se encuentran aquí. A base de todos los resultados que se obtuvieron en la tabla anterior, esta tabla de aquí, en esta tabla nos va a otorgar toda la información para poder resolver esta fórmula que se encuentra presente aquí. Cuando ya obtenemos todos los resultados de todos los procesos, se van a procesar y se va a poder obtener la varianza a base de este proceso que se encuentra aquí. En el literal B vamos a poder obtener la desviación. Aquí tenemos las fórmulas y aquí tenemos ya con el resultado, con la raíz cuadrada del número que está presente aquí. Luego tenemos el coeficiente de variación, que es 71.62 sobre 29 y lo tenemos aquí. Y aquí está, lo hemos pasado a porcentaje. Luego tenemos la desviación media, que sería 16.381 sobre 29. El resultado nos dará la desviación media. Ok, luego tenemos la dosimasia de hipótesis. Dentro de la dosimasia de esta investigación se busca responder de manera parcial ciertas hipótesis que surgen del tema, como pueden ser. Ok, tenemos que entender que la dosimasia es la comprobación de las hipótesis que tenemos. Entonces tenemos como la primera dosimasia de hipótesis es: el chikungunya es un virus que afectó de manera directa a las poblaciones generando un fuerte impacto económico, como en el ámbito de la salud, infectando a una gran cantidad de personas y saturando hospitales. Luego tenemos como segundo punto de la dosimasia, que es el mosquito Aedes aegypti es el portador agente del patógeno chikungunya y que mediante su rápida y eficaz transmisión que representa un grave problema si no es tratado con las medidas necesarias. Luego tenemos que la epidemiología del chikungunya es relativamente mayor en países de Latinoamérica, con un alta índole rural.
provocando que los valores estadísticos de este virus varíen a partir del lugar y las condiciones presentes en el lugar donde se transmite el virus. Bueno, con este último punto creo que entendemos de que la posición geográfica de Latinoamérica es de un clima tropical, lo cual hace la mayor facilidad a la propagación de los criadores de zancudos. Bueno, y por último tenemos los indicadores de salud. Bueno, las epidemias de chikungunya llegan a alcanzar el 38%, del 38% al 63% de la población de las localidades afectadas. Y luego tenemos el siguiente indicador de salud, que es la tasa de mortalidad, es de 32,36 por 100.000 habitantes. En el capítulo 3, Gracias. Análisis de la información, pudimos recabar información bastante contundente e importante acerca del virus del chikungunya. Para empezar, este virus está dado por el mosquito Aedes, el cual es transmisor y portador de este virus. Este virus puede llegar a afectar hasta un 60 o 70% de la población general en caso de una pandemia. Sin embargo, hay más datos que pueden llegar a ser útiles al momento de llegar a hacer una estrategia en contra de este virus. Por ejemplo, de que el 25% de las personas van a ser asintomáticas o de síntomas leves, pero eso no significa que se le deba restar importancia a este virus, ya que hay poblaciones o grupos de personas que, aunque puedan parecer minorías, es bastante importante velar por la salud de ellas, como son los niños y los ancianos, los cuales, además de presentar síntomas graves, pueden llegar a ser mortales para su salud. El índice de mortalidad de este virus puede llegar a ser de 32 en cada 100.000 personas afectadas con el virus. Es por eso que es importante llegar a generar estrategias para combatir dicho virus, más que todo tomando en cuenta países como los nuestros, por ejemplo El Salvador, el cual es bastante vulnerable por distintos factores como el clima, el ambiente, los hábitos de las personas, inclusive la raza, ya que todos esos son factores que pueden llegar a ser bastante determinantes a la hora de determinar el nivel de riesgo de un virus. Cabe recalcar que este virus se ha manifestado en su mayoría en países de bajos recursos. ¿Qué significa esto? Que en estos países se generó un problema mayor en el sector público de salud, ya que se necesitaban más medicamentos, mayor número de personal médico y distintas estrategias para lograr así combatir o prevenir el virus. Dentro de estas estrategias sanitarias entran, por ejemplo, organizaciones dirigidas por el gobierno u otras organizaciones que tienen como finalidad concientizar a las personas en cuanto a sus hábitos, ya que este vendría siendo un factor determinante para que el virus se propague más o se propague menos, dependiendo cómo sean estos hábitos. Y esa es una estrategia bastante inteligente de hacer, ya que en países como El Salvador, por ejemplo, que los recursos suelen ser bastante escasos, es mejor prevenir a que el virus se desarrolle cada vez más y así evitar que hayan más contagios de este, ya que en países con bajos recursos lo mejor es siempre prevenir, ya que cabe recalcar que aún no hay un tratamiento específico para erradicar esta enfermedad, por lo cual lo mejor es siempre prevenir antes de llegar al punto de que los hospitales colapsen. En cuanto a la información y la analítica de esta enfermedad, podemos utilizar las medidas de tendencia central, ya que estas nos van a ayudar más que todo a tener un mayor control y una mayor eficiencia en, por ejemplo, datos hospitalarios, datos de los pacientes, datos farmacológicos, en los cuales podemos tener un mayor control de esos datos para poder controlar mejor a los pacientes y a la enfermedad en sí. Por ejemplo, podemos hacer uso de la mediana y la media, ya que esas nos van a indicar un promedio de las personas, por ejemplo, que entran al hospital con chikungunya y cuántas personas se han recuperado de esta, o cuántos medicamentos para esta enfermedad pueden accesar a un hospital
y cuántos hacen falta para poder tener un mayor control de esta enfermedad dentro de un hospital. Y esto vendría siendo un poco acerca del análisis de la información de esta enfermedad del chikungunya y cómo podemos utilizar distintas herramientas y distintos recursos para así apoyarnos y generar una mayor eficiencia a la hora de combatir esta enfermedad. Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones. A partir de los datos e información recopilada dentro de esta investigación, se puede concluir que el chikungunya representa un problema mayor dentro del territorio salvadoreño en comparación a otras regiones del continente, debido a diversos factores como el clima, la población y los hábitos de estos, y aunque en cierta parte de las personas afectadas por el virus no presentan síntomas al contraerla, no debemos dejar de lado su importancia, ya que existen grupos dentro de la población que pueden considerarse como vulnerables, como lo son las personas mayores de 65 años, que pueden llegar a desarrollar enfermedades crónicas en el proceso. Así como por esta y más razones es importante crear estrategias hacia este virus, además de erradicar y prevenir su propagación hacia las personas más vulnerables y la población salvadoreña en general, considerando que aún no existe un tratamiento adecuado para tratar el chikungunya. En las medidas de tendencia central, la importancia de en la medicina es de poder identificar en el lugar en el que se ubica el elemento promedio. Obteniendo estos resultados de las medidas de tendencia central, también lo podemos utilizar como un método para comparar e interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene el conjunto de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son rango, variación, varianza y desviación estándar y coeficiente de variación. Estas nos hablan de la variabilidad que encontramos en una determinada muestra o población. Cuando hablamos de muestra, esta dispersión es importante porque condiciona el error que vamos a tener a la hora de hacer inferencias en las medidas de tendencia central, como la media. Luego, en la dosimasia sabemos que será una tentativa de explicación, conjetura o disminución de la variable, donde comprobar para hacer un hecho todo lo relacionado con una enfermedad, en este caso el chikungunya. El objetivo fue reunir información de esta enfermedad, su cuadro clínico, tratamientos, antecedentes de este en El Salvador, lo cual fue conseguido en las páginas del Ministerio de Salud y nos demuestra la cantidad de personas que llegaron a padecer el chikungunya, así como las zonas de mayor concentración de casos. Se demuestra la cantidad de información compartida por parte del gobierno y organizaciones salvadoreñas para prevenir esta enfermedad. Dado lo expuesto en el trabajo sobre el virus del chikungunya, se llega a la conclusión de que esta enfermedad, clasificada como vírica, afecta de gran manera a la salud pública en el país, siendo de los más afectados los departamentos como lo son Chalatenango, La Libertad, Santa Ana y San Salvador. Esto debido a la alta población y factores climáticos que convierten a estos lugares en zonas de riesgo, agregando el hecho de que el chikungunya es una enfermedad relativamente nueva. La población en general no ha desarrollado inmunidad para contrarrestar los efectos de la enfermedad. Por ello, que la población, especialmente la que se encuentra en las zonas de riesgo, son susceptibles a contraer la enfermedad. Las medidas adoptadas por el gobierno municipales como el Ministerio de Salud fueron las mismas que combaten el dengue, ya que para el chikungunya aún no se presenta un tratamiento específico y los fármacos para tratar la enfermedad aún se encuentran en fase experimental. Recomendaciones. No debemos olvidar las medidas para prevenir el chikungunya, como lavar constantemente nuestros patios y no dejar ningún recipiente donde podría haber criaderos de zancudos, como también fumigar. Otra recomendación podría ser considerada aún en las zonas de salud con la clínica u hospitales, que es un manejo de las charlas o carteles sobre no olvidar que el chikungunya aún existe y que siempre hay que cuidarnos y estar alerta. La mayor recomendación es la prevención, ya que al no contar con un tratamiento específico para la enfermedad, lo mejor es anticiparse antes de contraer el virus, por medio de estrategias sanitarias, campañas de información y también la difusión de información acerca de las medidas sanitarias para mejorar la salud y calidad de vida en general de la población. Se debe difundir y dar a conocer el protocolo del virus chikungunya en los centros de salud
para favorecer el diagnóstico precoz de los casos y notificarlos para establecer las medidas necesarias de prevención y control de la forma más rápida posible. Gracias.